eh, álgebra 1, ¿cierto? Marcela, bueno, esta va a ser la primera tutoría del álgebra 1. ¿Ya? Primero, ¿qué dificultades tiene usted con los contenidos? La verdad es que yo me perdí un poco con la clase cuando empezamos a ver lo que era progresiones, aritmética. Ahí Ok, me perdí un poco con la materia. vamos entonces al aula y veamos progresiones. ¿Sí? Un segundo. No era si podía subir la ayudantía, es que venía, pero por el accidente de la autopista no alcanza a llegar. Ya. Y la clase igual de ayer, por favor. Pero Juan, eso no es precio. Ya. ¿Le parece si hacemos un resumen? Ya, sí, por si me puedes un poco explicar, ideal sería. Un segundito. Estoy ahora acá en la pizarra. Estamos a 07. Empecé con esto alguien más. Sí, Camilo dice. Está conectado. Ok. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de las progresiones tanto aritméticas como geométricas. ¿Ya? ya. ¿Sí? Voy a hacer como un paralelo. Ujú. Voy a PSG. Bueno, la aritmética tiene que ver con suma, digamos. ¿Ya? Ya. Yo me digo, o peor. El pulso. Ya, ahí queda un poco mejor. La progresión en la otra es La geométrica. geométrica. ¿Sí? Geométrica tiene que ver con multiplicación. ¿Ya? Ok. Eh, Esto se da que yo tengo una secuencia, ¿sí? Tiende a ser como secuencia números que van siguiendo cierta estructura. Ya. Por ejemplo, yo acá voy a dar un número, voy a dar un primer número, que puede ser cualquiera, 3 por ejemplo, Ujú. pero el segundo número voy a ponerle igual a 5. El que sigue va a ser igual a 7. El que sigue va a ser igual a 9. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que todo número que sigue se va construyendo con información del pasado. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, el 5, ¿cómo se construyó? Fue el 3, le sumé Más ¿cuánto? 2. 2. ¿Sí? Sí. El 3, ¿cómo se construyó? El 5, le sumé 2. Y así le Ah, voy claro. sumando 2 a cada uno Acá anterior y voy dando. ¿Sí? Entonces uno puede decir ahí, los A sub n, es igual al anterior, eso n menos 1, más un número fijo que le llamamos d. En nuestro caso, el d, ¿cuánto vale? 2. 2. ¿Sí? En este ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Y es una progresión aritmética. ¿Sí? El anterior siempre se construye el mismo número anterior más algo que siempre le voy sumando fijo. ¿Y siempre la diferencia entre cada número siempre va a ser la misma? Siempre va a ser la misma, exactamente. ¿Sí? Ah, Por ya. eso ya a ese número se le llama D, de diferencia. ¿Sí? Ya. La diferencia entre ese y ese, 2. La diferencia entre esos dos, 2. La diferencia entre esos dos es 2. ¿Sí?
Ujú, ya. Ya. Bueno, esto es una forma de construir, por ejemplo, pero yo le pregunto, ¿y cuánto vale la sub 5? ¿Cuánto valdría la sub 5? ¿Qué sigue? Eh, sería 11, 11. ¿Y el que sigue? 13. 13, ¿cierto? Y después, ¿Y claro. cuánto vale la sub 100? No, no, ahí tengo que, Calcular todos los demás, ¿cierto? Calcular hasta claro, llegar al 99 y cuando llegue al 99 puedo calcular la sub 100. Y si le digo el a un millón, lo mismo, ¿cierto? sí. Bueno, seguramente ustedes vieron que haciendo un pequeño análisis acá, que haciendo una recurrencia que se llama, eh, también se puede ver que hay otra forma de escribir esto, que el a sub n depende solamente del primero, o sea, del primer dato, más n-1 por d. Ya. ¿Ya? También, y esta es súper ventajosa, ¿sí? Porque esta es la que más uno utiliza, ya que solamente para construir cualquier número necesito el primero y la diferencia, Y la diferencia. ¿sí? Y Entonces, eso es para saber, por ejemplo, yo quiero saber el número, la posición. El n indica como la posición. sí, ¿En pues, en qué exactamente. número? En la sub 100, por ejemplo, como yo le dije, entonces ya no Claro, necesita calcular los 99, yo dice, la sub 100, ¿qué es lo que voy a hacer? El n acá me está diciendo que 100, ¿no es cierto? ¿Sí? sí, Estamos siguiendo el mismo ejemplo arriba. El n vale 100. ¿El d cuánto vale? 2, 2. ¿Y el primer término? 3. 3. Entonces digo ya, en la sub 100, siguiendo esta fórmula, va a ser el primer término más 100 menos 1 por d, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Pero el a sub 1 vale 3, 100 menos 1 son 99 y 99, el d vale 2. 2. 99 por 2 son 198, ¿no es cierto? Sí, 9 por 2, Si no, 18. si tenemos duda, acuérdense que lo bueno es que ustedes pueden usar la calculadora. Entonces digo, ya, 99 por 2, ¿sí? Y más 3 me 3, da 200. 201. Entonces, Ya. entonces, esta me conviene, la una estrellita esta, porque me conviene usarla, ¿sí? Esa es como Sí. bien general. Entonces, yo sabiendo el primer dato, o en realidad podría ser cualquier dato, y la diferencia, yo puedo construir cualquier elemento de la sucesión. ¿Ya? Ya. Sí, Ahora, ahora ya entiendo esta parte. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo digo ya? ¿Pero cuánto valen los primeros tres términos? La suma, por ejemplo. Yo sumo a sus 3 más sus 5 más sus 7, ¿no es cierto? O sea, perdón, Sí, a su 1 más sus 2 más sus 3. 3 más 5 y más 7 me da 15, 15. ¿sí? Y Sí, si sumamos los cuatro primeros, 24. y si sumamos los 100 primeros, Y ahí de nuevo me pasa lo mismo. de nuevo Sí, pasa lo mismo porque tengo que construir todos los 19. Pero, exacto. nuevamente, uno hace un análisis, repito, esto lo hicieron seguramente en clase, y puede ver que la suma de n términos, pues una manera de decir su n, es nada más que n medios, n, el número que quiero sumar, la cantidad de términos que quiero sumar, donde va a estar multiplicado por el primer término más el último término. El n medios es la cantidad de términos que yo... Dividido por 2, sí. Ya. Por ejemplo, si yo quisiera sumar, ¿sí? Bajo la misma lógica, siguiendo con el mismo ejercicio anterior que este que está acá, ¿sí? Yo quiero Sí. sumar a su 1 más a sus 2 más a sus 3 hasta llegar hasta el a sub 100, ¿sí? Entonces, esto es la suma de los primeros 100 términos. Entonces, ¿esto qué sería? Siguiendo el n Sí. vale 100. 100. El a sub 1 vale 3. 3. El a sub 100, ¿lo conocemos? No. Sí, lo conocemos.
Ah, sí, porque vale 100. 201. La sub 100 vale 201. Ah, verdad, sí, ya ¿Sí? me había perdido. Sí, Entonces, usando esta fórmula, esto lo mismo decir que 100 dividido por 2 por A sub 1, que vale 3, más el A sub n, que es en este caso el n, ¿cuánto vale? 100. Entonces, el A sub 100, que vale 201, ¿ya? Y esto me va a quedar 100 partido por 2 por 204, ¿cierto? 204, sí. Que va a ser un 209. Y ahí sería 50 50 por 204. por doscientos Repito, cuatro. no nos calentemos la cabeza por eso, porque tenemos calculadora. Ujú. Entonces puedo hacer todo el cálculo si quiere. 100 dividido por 2 y por 204. Y eso igual a 10.200. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora entiendo la dinámica de la progresión. ¿Sí? ¿Ya? Pero acá, cuando es aritmética, va ligada, ¿no es cierto? Cuando digamos que es una progresión aritmética, ¿Ya? va ligada con la suma. La suma. ¿Sí? Yo siempre le voy sumando un término, siempre le estoy sumando el mismo término. A cada término, el mismo. ¿Sí? Acá siempre le fuimos sumando 2, 2, 2, 2, 2. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Y la geométrica es básicamente lo mismo, solamente que en vez de sumarle, le estoy multiplicando por el mismo término siempre. Ah, ya. O sea, sería multiplico, Voy a multiplico por. explicarlo ahora. Ah, ya. ¿Sí? Lo voy a explicar ahora. ¿Se integró Juan ahora? Juan, ¿cómo está? ¿Me escucha? ¿Sí? Camilo, no sé si azotan. ¿También pueden hablar? ¿Aló? ¿Sí? Ahora sí. Juan y Camilo. También pueden hablar por el chat si quieren y hacer consulta. ¿Ya? Ya. Vamos por la geométrica ahora. Ahora, cuando hable de geométrica, ¿sí? Va a ser ¿Ya? ligado a la multiplicación. ¿Sí? Entonces, una a la suma y la multiplicación, pero va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí. Entonces, me va a dar un ejemplo. Por ejemplo, acá también el lazo 1 va a ser igual a. El lazo 1 va a ser igual a 1, por ejemplo. El lazo 2 va a ser igual a un cuarto, un medio. El lazo 3 va a ser igual a un cuarto. ¿Sí? Cuarto. El lazo 4 va a ser igual a un octavo. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? El primer término yo lo multiplico por un medio. ¿Ya? Un medio. Después de este término, si yo lo multiplico nuevamente por un medio, me da un Un cuarto. cuarto. Si lo multiplico por un medio, me da un octavo. Si quiero sacar Sí. el siguiente término, en la sub 5, ¿cuánto me va a dar? 1,16. Un 16. ¿Por qué? Porque multipliqué un octavo por un medio. Por un medio. Está salvando Camilo. ¿Ya? Entonces, acá siempre estoy multiplicando por 2. ¿Sí? Entonces, le voy a poner R de razón igual a 2. ¿Sí? Perdón, un medio, ¿no es cierto? Siempre estoy multiplicando por un medio. ¿Sí? Que se llama razón. Entonces, antes dijimos, esta se llama diferencia, dijimos, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué se llama diferencia? Porque si yo quiero encontrar el Porque D, es nada más que restar, por ejemplo, el azul 2 menos azul 1. el 1, claro. Y se hace una diferencia entre dos cualquiera. ¿Sí? En cambio, este se llama razón, ¿sí? Porque para encontrar la razón hay que hacer la división. Ah, ya. Por ejemplo, entre la sub 2
partido por el A sub 1. Y eso me da un medio. O puede ser entre el A sub 3 y el A sub 2. Ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo se va formando esta progresión? Bueno, el que yo quiera calcular es igual al anterior, pero en vez de sumarle, fíjense, en vez de sumarle un R, o sea, sumarle un número, lo multiplico por un número. Ujú. Y nuevamente caemos en todo. Ya, usted calculó la sub 5. ¿La sub 6 cuánto vale? Sería 1,32. 1,32. ¿Y en la sub 100? Claro, ahí tengo que empezar. Ahí tendría que calcular nuevamente todo, ¿no es cierto? Entonces, Claro. y nuevamente se hace un pequeño análisis, ¿no es cierto? Y uno en realidad, igual que el anterior, fíjense, por eso lo puse en paralelo. ¿Ya? Porque muy similar al anterior, yo calculo el A sub n aprovechando el primer término, y en este caso va a ser la razón. ¿Sí? Entonces este se va a calcular como el A sub 1 por R elevado a n menos 1. Fíjense, n menos 1 por d, y acá es R elevado a n menos 1. ¿Parece? Claro, aquí es Pero acá elevado. está haciendo multiplicación y acá está haciendo una suma. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, Sí. nuevamente, marcamos porque esta va a ser mi fórmula estrella. ¿Sí? Esa es la que más voy a utilizar yo Ya. en mi progresión. ¿Sí? Esa va a ser la que yo voy a glorificar. ¿Ya? Entonces, así, cuando yo quiera calcular el A sub 100, para este mismo ejemplo, ¿cómo va a ser? Va a ser A sub 1, ¿no? A sub 1 por R elevado a 100 menos 1, que sería 99, ¿no es Claro. cierto? Sí. Pero el A sub 1 yo sé que vale 1. 1 por el radio, perdón, la razón, La que vale razón, un medio un medio elevado a elevado a 99. 99. ¿Sí? Bueno, y si eso uno lo calcula, es cercano a 0 en realidad. Va a dar un número chiquitito. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Entonces, claro, porque si yo sigo dividiendo 1 por tanto, Acá va a claro, quedar un número gigante, ¿no es cierto? exacto. Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, Ya. ahí puede dar un número exacto, digamos, pero, o sea, un número distinto a 0, pero es cercano a 0, va a ser bien pequeño. ¿Ya? Ya. Sí, Y ahí ahora me nuevamente, queda más claro. yo puedo decir, ya, pero si sumamos los dos primeros, se suman, ¿no es cierto? Sí. Si sumamos los tres primeros, también se suman. Pero si quiero sumar nuevamente los 100 primeros, ¿sí? Entonces, nuevamente, uno hace un análisis, que repito, lo hicieron en clase, y vieron que la suma de una progresión ahora geométrica es igual al primer término por 1 menos R elevado a n menos 1 partido por 1 menos R. Eso sí, con R distinto de 1. El radio no puede valer, perdón, la razón no puede valer. 1. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera sumar 100 términos, ¿sí? Pesco el primer término y hago este cálculo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo digo, ya voy a calcular A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, al ejemplo que tengo arriba, más A sub 100. Yo quiero calcular el S100, ¿no es cierto? Sí. Entonces esto va a ser el A sub 1, que el A sub 1 vale 1, ¿ya? A sub 1 por 1 menos un medio elevado a 99 dividido por 1 menos un medio. Ya. Veo ahí. Claro. Ya. Pero acá 1 menos un medio elevado a 99. Bueno, y 1 menos un medio, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Pero esto un medio pasa para arriba como 2. ¿Ya? Como esto es cercano a 0, esto dijimos que era cercano a 0, ¿no es cierto? Entonces me queda Sí. 1 partido por un medio, y eso me queda cercano a 2.
Y dice, la suma de 100 términos es cercana a 2. Ah, claro. Ya, sí. Ah, ya. Pero lo Ahora, tengo que calcular todos los términos para hacer los 100. claro. Sí, ahora entiendo. Ahora ya me quedó claro. Entonces, Sí, oculto la... Entonces, en resumen, ¿sí? En resumen, ¿qué tengo que saber? ¿Ya? Con rojo. Progresión aritmética, PA, y progresión geométrica. ¿Sí? Que esta tiene que ver con la multiplicación y esta tiene que ver con suma. ¿Sí? Entonces, exacto. cada término se escribe como el anterior más un número fijo. ¿Sí? Y acá también. Este se escribe como el anterior por un número fijo. Acá se multiplica y acá se suma. Pero esto va sacando término a término. Pero para sacar un término cualquiera, este es el ASUN, es mejor escribirlo como el primero más n-1 por d. Y acá también el ASUN es igual al primero, pero por r elevado a n-1. ¿Sí? Y repito, esa es nuestra fórmula principal, tanto acá, porque es el término cualquiera, y acá. Y por último, la suma de n términos, acá es n medio por el primer término más el último, que estoy sumando, y acá la suma es el primer término por 1 menos r elevado a n menos 1, partido por 1 menos r. ¿Sí? Y recordar que el d se obtiene como el a sub n menos el anterior, y acá el r, que es la razón, se obtiene como el a sub n partido por el anterior. ¿Sí? Sí, Como se están acá sumando, la diferencia se tiene restando, con lo contrario, ¿cierto? Y acá como sí, se está multiplicando, la razón se obtiene dividiendo. dividiendo. ¿Ya? Ya, Y ahí está el paralelo entre los dos. ¿Hasta ahí estamos ya. bien? Sí, muchas gracias. Le voy a dar la oportunidad a otro compañero que esté pendiente y quiera consultar. Muchas gracias, profesor. Si Me quedó quiere, clara la explicación. si quiere, hacemos un ejercicio, no sé. Camilo, no sé. Eh, es que prefiero que alguien más pregunte para no estar yo todo el rato ahí, pero me queda clara la explicación. Sí, les recuerdo que esto le va a quedar grabado. Entonces después yo se lo envío a la profesora y lo subiré al portal. Ya, ¿Ya? perfecto. Muchas gracias. ¿Se va a retirar de ahora, Marcelo? ¿O va a No, quedar? voy a quedar mirando, pero le voy Ya, a dar la oportunidad a otro compañero porque alguien más perfecto. quiere preguntar. Sí. Camilo dice el teorema del binomio. ¿Ya? Ya. Ya. El teorema del binomio. Vamos acá al teorema del binomio. El binomio de Newton. Entonces, cuando yo quiero hacer un binomio A más B elevado a N, y eso se calcula como una suma de N igual 0, o K igual 0, mejor dicho, usando otro, porque el N es como el exponente ahí, desde un K igual 0 hasta N, de la combinatoria de N sobre K, por el A elevado a N menos K, y por B elevado a K, ¿sí? Donde N sobre K es una combinatoria, ¿sí? Que sería Sí, N factorial partido por N menos K factorial y por K factorial, ¿sí? Con N mayor que K, siempre acá. Y el factorial de un número es el número por el anterior, y así sucesivamente hasta llegar a 1. ¿Ya? Esos son los conceptos que yo tengo que saber del teorema del binomio. ¿Sí? Empecemos acá primero. ¿Qué sería, por ejemplo,
5 factorial. 5 factorial va a ser 5, por el anterior, por el anterior, por el anterior, hasta llegar a 1. ¿Sí? Y si yo multiplico eso, me da 120, ¿no es cierto? 5 por 4, 20, por 3 son 60, por 2, 120, y por 1 son 120. ¿Sí? Si saco 6 factorial, por ejemplo, va a ser 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Son 4, no 9 por si acaso. ¿Sí? Pero y esto ya lo saqué ya, fíjense. Anteriormente ya sé que esto vale 120. ¿Sí? Porque es... ¿sí? Entonces 120 por 6 son 720, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Y así voy a ir sacando los factoriales a un número. ¿Sí? El factorial crece muy rápido. ¿Sí? Mucho más que el cuadrado y todas esas cosas. ¿Hasta ahí estamos ok? Camilo, Marcela. Sí. Ya. Bien. Y la combinatoria, ¿sí? Si hacemos un ejemplo también de combinatoria, por ejemplo, voy a calcular, no sé, 7 sobre 2. ¿Sí? ¿Cómo se calcula 7 sobre 2? Es 7 factorial partido por la diferencia. 7 menos 2, ¿cuántos son? 5 factorial y partido por 2 factorial. ¿Ya? Por tanto, ¿cómo se calcula esto? Bueno, podemos calcular 7 factorial igual como lo hemos calculado en las anteriores. ¿Sí? Pero en realidad uno desarrolla acá el 7 factorial, que sería 7 por 6, por 5, por 4, pero solamente hace el desarrollo hasta el valor más grande que hay abajo, en este caso 5 factorial. ¿Ya? Porque 5 factorial es 5 por 4 por 3, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces se puede escribir así. Y abajo me queda 5 factorial, que no lo desarrollo tampoco, pero el 2 factorial lo puedo desarrollar. El 2 factorial sería 2 y por 1, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos ok? Sí. Ya. Y acá lo que vamos a hacer, podemos simplificar. Por eso se escribe de esa forma. ¿Ya? Y también podemos simplificar el 2 con el 6. ¿Sí? Que sería 3. Y después de un rato, multiplicando eso me queda igual a 21. Por tanto, 7 sobre 2 es igual a 21. ¿Ya? Esto siempre tiene que dar un número entero. O sea, si me da 3 cuartos es porque está malo. ¿Sí? Si me da 7 medios, está malo. Siempre tiene que darme 7, 8, 10, 15, 30. Siempre da un número entero. Siempre se puede simplificar. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí tenemos el concepto de, ¿no es cierto?, de factorial. Factorial y combinatoria. Entonces ahora vamos al teorema del binomio. ¿Sí? Ya. Vamos a hacerlo rojita. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular, a ver, busquemos uno del mismo ejemplo. Pero más que calcular el teorema de binomio, yo cuando quiera calcular el teorema del binomio A más B elevado a n, siempre voy a tener un término más de los que son del n. ¿Sí? Entonces voy a terminar un término 1, ¿sí? ¿sí? A un término 2, a un término 3, y así hasta un término n más 1. ¿Ya? Siempre va a tener n más 1 términos. Lo grafico con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo x más y al cuadrado, esto lo debemos decir, como ya lo conocemos, yo sé que esto es x cuadrado más 2xy más y al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Y esto tiene 3 términos. Término 1, término 2 y término 3. ¿Se entiende? Si esto fuera al cubo, va a tener 4 términos. Si fuera a la quinta, va a tener 6 términos. Y así sucesivamente. ¿Ya? Sí, por eso hago la diferencia que son siempre n más 1 término. ¿Ya?
Perfecto. Ya, pero el cuadrado, nosotros ya sabemos resolverlo, no tenemos para qué usar el término del binomio. ¿Qué pasa si esto está elevado a 100? Entonces va a tener 100 términos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá, x más y elevado a 100, entonces digo, tiene 100 términos, tiene término 1, término 2, término 3, y va a seguir hasta tener el término 100 más el término 101. ¿Sí? Sí. Entonces voy a tener 101 términos, que siempre tiene uno más del n. Ya. Pero ¿qué pasa si yo quiero conocer el término 3? ¿Qué pasa si yo quiero conocer el término 3 o el término 100? ¿Cómo lo puedo conocer? Básicamente con el teorema del binomio. ¿Sí? Yo sé que el teorema del binomio me dice que a más b elevado a n es igual a la suma de n igual, perdón, no le puse n, k igual 0 hasta n, de n sobre k, esto combinatoria, de a elevado a n menos k y por b elevado a k. ¿Sí? ¿Ya? Y justamente esto que está acá, eso es el término k más 1. ¿Sí? Porque cuando el k vale 0, me da el primer término. Cuando el k vale 1, me da el segundo término, y así sucesivamente. Por tanto, el término k más 1 se va a encontrar como n sobre k por a elevado a n menos k y por b elevado a k. ¿Ya? ¿Ya? Y ese es el que me va a interesar a mí encontrar. ¿Ok? Sí. Veamos un ejemplo. Veamos el de la misma guía. Ok. Esta progresión. Tenemos mini guía, puede ser. A veces, primero, como calcular combinatoria. Acá aparece. Ya. Este ejemplo, por ejemplo. Démosle acá. Este es un ejemplo típico de las pruebas. Ya. Entonces, si ven, ahí ven un binomio elevado a 11. ¿Ya? Entonces yo empiezo a identificar. ¿Cuánto vale el n? 11, ¿no es cierto? El n vale 11. El a, porque estoy haciendo esto, a más b elevado a n, ¿no es cierto? El A es X tercio. X tercio, perfecto. El b, ¿cuánto vale? Es 2 partido por 3 por raíz de X. Por raíz de x, perfecto. ¿Sí? Entonces tengo el a. ¿Ya? Y recuerden que yo sé que el término k más 1, que esto es lo que me tengo que aprender, es igual a n sobre k por a elevado a n menos k y por b elevado a k. ¿Perfecto? Ya. ¿Ya? Eso es lo que yo me tengo que aprender. Ahí. Ya. Entonces, cada vez que me pregunten por el octavo término, término independiente, término central y todo eso, tengo que calcular este que está acá. Pero lo hago de forma general, no voy viendo al octavo término, todo eso. Después lo reemplazo el valor.
¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces yo voy a decir, ya, voy a calcular el término K más 1. El término K más 1 es N sobre K. El N yo sé que vale 11 11. sobre K, que todavía no sé cuánto vale K. K va a asumir valores de acuerdo a las preguntas que nos estén haciendo. ¿Ya? De acuerdo a las preguntas, va a ir asumiendo después el valor K. Por eso lo hacemos general. Entonces, N sobre K por pero el A vale X tercio, Entonces, elevado a N, que vale 11, menos K, por B, que vale 2 partido por 3 raíz de X, elevado a K. ¿Sí? Entonces esto va a valer 11 sobre K, que todavía no lo desarrollo. Pero acá empiezo a jugar con propiedad de potencia. ¿Sí? X elevado a 11 menos K, ¿cierto? Partido por 3 elevado a 11 menos K, ¿sí? Porque cuando se están dividiendo es elevar a K1 a la misma potencia, ¿no es cierto? Acá sí, también 2 elevado a K, partido por 3. 3 elevado a K, ¿sí? Separó todo. Y acá con X elevado a K medio. ¿Por qué K medio? Para Porque sacar cuando la... es raíz de X elevado a un medio, ¿no es cierto? Pero como está elevado a K, se multiplica y me queda K medio. Sí, ¿Se entiende? Pero este son iguales bases. Que están dividiendo. ¿Qué pasa con los exponentes? se... Se, ¿Ahí se, se simplificaría? se restan los exponentes. Y Ah, ya. con ese son iguales bases. Y se están multiplicando. ¿Y qué pasa cuando se multiplican? Se suman los exponentes. Se suman. ¿Sí? Entonces, esto va a quedar así. Va a quedar que esto es 11 sobre K. Voy a juntar los verdes, que el X. Entonces, fíjense, me va a quedar elevado a 11. Y me va a quedar menos K medio. ¿Sí? O si quieren, 1 menos un medio. Y eso me queda menos 3 medios de K. ¿Ya? Por 2 elevado a K. Y dividido por 3, como estos dos se multiplican, se suman los exponentes. Entonces, fíjense, menos K más K se van y me quedan 11. 11. ¿Sí? Así que el término K más 1 me quedó de esa forma. ¿Ve? Entonces yo encontré la forma general. ¿Hasta ahí estamos aquí? Sí. ¿Ya? Y van a ver que eso es lo más complicado, porque de ahí lo demás sale todo gratis. ¿Sí? Voy a duplicar la hojita. Si voy a duplicar, no, es una hoja nueva. Ahí sí. Entonces voy a borrar esto que está de arriba. A ver. Eso es lo que logramos nosotros hacer. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, ¿qué me dice? Encuentre el octavo término. ¿Sí? ¿Cuántos términos tiene este binomio? Tiene ¿Cuántos términos tendrá? 2. ¿Dos? No. 11. Ah, ah. Tiene Hay más de más. 11. Tiene 12 términos. ¿Por qué tiene 12 términos? Por el N más 1. N más 1 Al siempre. ¿Sí? A más 1. ¿Cómo saco el primer término? Cuando el K vale 1. Perdón, cuando el K vale 0. ¿Sí? Cuando el K vale 0 me queda término 1. Sí. Cuando el K vale 1,
cuando el K vale 2, siempre 1 menos que el término, fíjense. ¿Sí? Entonces, yo quiero calcular primero el T sub 8. ¿Sí? Entonces el T sub 8, el K, ¿cuánto vale? 7. ¿No es cierto? Siempre 1 menos el valor de K, porque si vale 7 más 1 son 8. 8. Entonces, cuando yo quiera responder esta pregunta, decir, el T sub 8 es lo mismo que decir que el T de 7 más 1. ¿Sí? Este es el K. El K vale 7. ¿Sí? Entonces esto va a ser 11 sobre 7 por X elevado a 11 menos 3 por 7 partido por 2. Estoy reemplazando acá. Por 2 elevado a 7 y partido por 3 elevado a 11. 3, 0, 7. ¿Sí? 11. 11, porque es un 11. ¿Ya? Ah. Entonces, y fíjense que acá tengo que hacer esta diferencia de números y acá resolver esta combinatoria. Y ya tengo el término 8. ¿Sí? ¿Qué pasa si digo, quiero resolver el término independiente de X? Acá. El término independiente de X. Quiere decir que en todo este término no aparezca la X. Acá aparece la X, fíjense. Para que no aparezca la X, el exponente, ¿cuánto tiene que valer? Espérame. 0. ¿Por qué tiene que valer 0? Porque todo número elevado a 0 vale 1, ¿no es cierto? 1. Entonces, en este caso, para que no aparezca la X, tiene que cumplirse que 11 menos 3 medios de K tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Siempre puede ser el término independiente de la variable, ¿no es cierto? Tiene que estar elevado a 0. Si yo resuelvo eso, es lo mismo decir que 11 es igual a 3 medios de K, ¿no es cierto? Una ecuación lineal. Serían 22 partido por 3 es igual a K. Por tanto, el término independiente de X, el término 22 partido por 3. ¿No es cierto? Pero 22 partido por 3 me da un número entero. No. No. Entonces, no existe un término independiente de X. Porque acá si me ha dicho, por ejemplo, 22 partido por 2, el término 11. El término 11 sí existe. Pero no existe el término 22 tercios. ¿Se entiende? Que es 3 como... Sí. ¿Sí? Eso siempre tiene que dar un número entero. Vamos a la otra pregunta. Dice ahora el término central. El término central. Entonces digo, el que está al centro. ¿Sí? Pero fíjense acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién está al medio? Nadie. Pero están estos dos términos. Entonces, en este caso hay dos términos centrales. El término 6 y el 7. Y el término 7. ¿Sí? Para calcular el término 6, lo reemplazo nuevamente acá en el primero, pero acá reemplazo el valor de K igual a 5. Y para encontrar el término 7, lo reemplazo ahí, pero con K igual a 6. ¿Se entiende? Sí. Ya. Después, digo, quiero encontrar ahora el valor de K, acá, el término 8, con X elevado a 8. Acá tiene que aparecer elevado a 8. Entonces, ¿qué tengo que resolver? Que 11 menos 3 medios de K es igual a 8. ¿Sí? Bueno, el 8 va a estar restando para acá. 11 menos 8 son 3, ¿no es cierto? Sí, 3. Es igual a 3 medios de K. Por tanto, puedo multiplicar para llevar 2 por 3 y el 3 dividirlo. Y me queda K. Simplifico. 2. Y me queda que el valor K es igual a 2. Por tanto, ¿cuánto es el término que tiene el X elevado a 8? 2. No, 3. Ay. ¿Por qué 3? Porque el K vale 2. Pero si el K vale 2, 2 más 1 son 3. Entonces el término 3
Así que ahí cuidado con eso. Bueno, y ahí hay que reemplazar el valor de K ahí arriba y me va a dar cuál sería el término igual a 8. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, teniendo más o menos eso claro, seguramente ahora también van a pasar a polares. Números. La otra tutoría, vemos otras consultas o si quieren hacemos un estándar de cátedra o otro ejercicio que ustedes quieran que realicemos. ¿Les parece? Ya. Ya. Para finalizar, antes que se retire, hay que hacerle un acá por el chat. Acá por el chat le va a mandar una encuesta, ¿sí? Un link, usted lo presiona y le abre al tiro. ¿Sí? Que va a ser una encuesta básicamente. Primero le va a pedir el root, que eso para registrar que su asistencia a la tutoría. ¿Ya? Elige la asignatura, en este caso que es MAT 140. La modalidad online, hemos tenido tutorial online, contesta esas preguntas y envía. ¿Ya? Entonces eso quiero pedirle, repito, en el chat, ¿sí? Aquí en el chat, presionan ese link y le abren tiro la encuesta. ¿Ya? Entonces, les pediría eso para que completar la tutoría del día de hoy. ¿Ya? Ya. Y yo, esto va a quedar un videito y yo se lo envío a la profesora para que se lo publique en el foro.